chicos y chicas, y bueno, supongo que el vídeo de ciencias sociales lo habéis visto antes que este, por lo que este es el último vídeo en el que me vais a poder ver por aquí, pero bueno, puede ser y no descarto la posibilidad de que en educación física me sigáis viendo de alguna manera. Bueno, vamos al apartado de este tema, que es lo verdaderamente importante, del tema 8, y en este caso vamos a tratar la corriente eléctrica. En este sentido, cuando dos objetos se ponen en contacto y tienen distinta cantidad de electrones y se ponen en contacto, por ejemplo, a través de un cable metálico, los electrones pasan de un objeto a otro viajando por el cable. ¿Qué hacen o qué buscan los electrones? Pues el equilibrio y moverse. Y de esta manera lo que establecen es lo que conocemos como corriente eléctrica. O sea, al final la corriente eléctrica son electrones que buscan el equilibrio y que se mueven. Aunque a pesar de esto hay que decir que no todos los materiales se pueden mover igual, o mejor dicho, dejan moverse por igual a los electrones. Por eso tenemos dos tipos de materiales. Al igual que en el calor tenemos los materiales conductores, que son los que conducen bien la corriente eléctrica. En ellos los electrones se mueven con facilidad, y sobre todo y en general son todos los metales. Los metales son buenos conductores de la electricidad. De esta manera también los conductores transmiten la electricidad de forma eficaz sin gastar energía. Por otro lado tenemos los materiales aislantes, que son los que no conducen bien la corriente eléctrica. Por ello, a través de estos materiales los electrones no se pueden mover fácilmente. La madera, el plástico, la goma o el cristal son aislantes. Lo que hacen estos materiales un poco es garantizar la seguridad de las personas, porque impiden que la corriente eléctrica pase al cuerpo humano y al final le produzca algún tipo de daño. Hay que decir que estos dos tipos de materiales se usan para la fabricación de cables, interruptores y bombillas. Por un lado, para que la corriente eléctrica pueda pasar a través de ellos, y por otro lado, para proteger a las personas de esa corriente eléctrica. Bueno, el siguiente apartado se refiere a los tipos de corriente eléctrica. Y según el sentido en el que se mueven los electrones a través de estos materiales conductores, hay dos tipos de corriente eléctrica: corriente eléctrica continua y corriente eléctrica alterna. Un momento. En la corriente eléctrica continua, los electrones siempre se mueven en el mismo sentido. Por ejemplo, los juguetes que necesitan pilas funcionan con corriente eléctrica continua. Por otro lado, la corriente alterna, en esta corriente los electrones se mueven en movimiento de vaivén, o sea, van y vienen, van y vienen. Por ejemplo, los electrodomésticos a los que conectamos un enchufe funcionan con esta corriente eléctrica alterna. Hay otros aparatos que funcionan solo con corriente eléctrica continua, como por ejemplo un ordenador portátil, y no se pueden conectar directamente a un enchufe. De esta manera, ¿qué ocurre? Que necesitan un transformador para convertir la corriente eléctrica alterna en corriente eléctrica continua. Vamos a pasar por al siguiente apartado, que serían los efectos que tiene o que genera la corriente eléctrica. Primeramente, tiene varios efectos, como puede ser calorífico, luminoso, magnético, químico. En cuanto al efecto calorífico, cuando la corriente eléctrica pasa por un material conductor, lo que ocurre es que éste se calienta. Lo que ocurre, por ejemplo, en una plancha, un radiador o un tostador. Efecto luminoso, puesto que la corriente eléctrica puede producir luz, como puede suceder en una bombilla, en una linterna o en una pantalla de un televisor. El efecto magnético, cuando la corriente eléctrica pasa por una bobina. ¿Y esto qué provoca? Pues fuerzas magnéticas, aunque esto lo vamos a ver con más claridad posteriormente. Esto se aprovecha con electroimanes en motores eléctricos, y por eso también se puede utilizar con las vibraciones de los altavoces. Por otro lado, tiene un efecto químico, puesto que la corriente eléctrica puede provocar cambios químicos en las sustancias, y este efecto al final se aprovecha para almacenar energía eléctrica en las pilas y en las baterías recargables. Si os dais cuenta, la corriente eléctrica tiene varios efectos que son muy útiles para nuestra vida diaria.
Bueno, el siguiente apartado, que es de gran importancia y tiene que ver con la relación entre la electricidad y el magnetismo, y también cómo nos podemos aprovechar de esta relación. En este sentido, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión de las cargas eléctricas y las de los imanes tienen un cierto parecido, o sea, es decir, se parecen. Por eso no nos puede sorprender que la electricidad y el magnetismo al fin y al cabo estén relacionados. Cuando una corriente eléctrica circula cerca de una brújula, al final sus agujas se desvían, lo que nos muestra que la corriente eléctrica también genera magnetismo. Y esta relación entre la electricidad y el magnetismo, al final podemos denominarla con el nombre de electromagnetismo. Seguidamente, tratando ya aspectos relacionados con el electromagnetismo, tenemos el electroimán. El electroimán al final es una pieza alargada de hierro alrededor de la que se enrolla un cable conductor. Si os dais cuenta ahí cómo lo tiene cogido. Y lo que se hace es enrollarlo con forma de bobina. Luego el cable se conecta a una pila y se establece una corriente eléctrica por la bobina. Y cuando pasa la corriente eléctrica por el cable, lo que ocurre es que la barra de hierro ejerce fuerzas de atracción magnética sobre otros objetos con hierro. Si os dais cuenta, este experimento que aparece aquí en la imagen lo podéis hacer en casa para que comprobéis que esa corriente eléctrica pues al final también genera fuerzas magnéticas. Cuando la corriente deja de pasar por esa barra, pues esta al final pierde su magnetismo, esa barra de acero o de hierro. Por eso tenemos que tener en cuenta que una corriente eléctrica circulando por un material conductor con forma de bobina hace que este sea un imán temporal. Eso quiere decir que es un imán durante un tiempo, pero cuando deja de pasar la corriente eléctrica, pues ya deja de ser un imán. Con la ventaja en este sentido de ser un imán temporal es que podemos encender o apagar sus propiedades magnéticas cuando nosotros queramos. Si pasa la corriente eléctrica, tiene propiedades magnéticas, y si no pasa, pues deja de tener propiedades magnéticas. Bueno, la siguiente aplicación del electromagnetismo es el motor eléctrico, ya que el motor eléctrico transforma la energía eléctrica, como habéis visto de la pila, en mecánica, porque se sincroniza un imán temporal giratorio con forma de bobina frente a un imán permanente, como veis en la imagen. Cuando se enciende y apaga el imán temporal, que sería el de la bobina, aparecen y desaparecen las fuerzas magnéticas. En este sentido, ahí tenemos un electroimán que es un imán temporal, como hemos visto anteriormente. En forma de bobina se enrolla en una lámina, o mejor dicho, en una barra de hierro en forma de bobina y se convierte en un imán o electroimán temporal. Con el diseño correcto de la forma de la bobina y sincronizando también el encendido y apagado, las fuerzas producen giros en esta bobina. Y un imán permanente es lo que provoca fuerzas magnéticas de atracción y de repulsión. ¿Dónde se utiliza este motor eléctrico? En máquinas que realizan movimientos giratorios de alguna de sus piezas, como puede ser, por ejemplo, un ventilador, un exprimidor, una lavadora o vehículos eléctricos. Ahora vamos a ver un vídeo en el que aparece explicado cómo construir un motor eléctrico. En esta práctica vamos a construir dos motores con los que poder observar cómo las fuerzas magnéticas intervienen en el movimiento. Comenzaremos construyendo uno de los motores más sencillos, un motor homopolar. Para ello, necesitamos un imán de neodimio con forma de disco, un alambre de cobre de 24 centímetros, alicates y una pila grande tipo D de 1,5 voltios. Primero nos vamos a ayudar de la plantilla para dar forma al alambre. Si manipular el cobre con los alicates te resulta muy difícil, un adulto puede ayudarte. Cuando ya hemos dado forma al alambre, pegamos el imán a la pila por el polo positivo. Después, solo tenemos que colocar el vértice del alambre en el polo negativo de la pila y ajustar los extremos del alambre de forma que toquen el imán. Lo soltamos y observamos que inmediatamente el alambre comienza a girar. Ya tenemos construido un motor eléctrico. El motor gira porque la fuerza magnética impulsa las cargas en movimiento. Ahora vamos a fabricar otro tipo de motor,
hilo y la cinta adhesiva. Como veis, hacer esto es muy sencillo, solo hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Los polos del imán tienen que quedar en una posición perpendicular al hilo. Ahora dejamos la flanela flotando dentro del cuenco. Situamos el péndulo por encima, lo hacemos girar procurando que no toque la flanera y observamos qué ocurre. Efectivamente, la flanera comienza a girar en el mismo sentido en el que giramos el imán. Si cambiamos el sentido del giro, también cambia el giro de la flanera. Nuestro motor de corrientes inducidas funciona. Si el imán está quieto, no hay fuerzas magnéticas entre el imán y el aluminio. Pero sí podemos observar estas fuerzas cuando el imán gira arrastrando la flanera en su giro. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un imán temporal en el aluminio mientras el imán se mueve. Bueno, pues aunque parezcan dificultosos estos experimentos, os animo a que los realicéis, y si lo habéis realizado y queréis, podéis pasar alguna foto para que veamos cómo lo habéis hecho. Pues bien, terminando con las aplicaciones que tienen el electromagnetismo, es decir, la relación entre electricidad y magnetismo, aquí tenemos el alternador. Al final, si movemos un imán cerca de un material conductor, como por ejemplo puede ser un metal, se produce una combinación de fuerzas eléctricas y magnéticas. ¿Y esto qué provoca? Que los electrones se muevan en círculo dentro del material conductor. A este fenómeno se le llama inducción electromagnética. Es lo que hemos visto anteriormente con el recipiente de aluminio. Dando la forma adecuada al material conductor, es posible aprovechar esa corriente eléctrica. Por eso se llama corriente inducida. Algunas linternas funcionan sin pilas gracias a la inducción electromagnética. Eso es, dándole vueltas se va cargando y al final genera la corriente eléctrica y la luz. Aquí dentro del alternador tenemos un imán rotatorio, un mecanismo para el giro del imán, bobinas de hilo conductor. ¿Dónde se utiliza este alternador? Pues fundamentalmente en las centrales eléctricas para obtener electricidad a través de otras fuentes de energía. Por ejemplo, las turbinas que hacen girar grandes imanes. ¿Y cómo se pueden mover estas turbinas? Pues ya sea por el viento o también por las corrientes de agua. Vamos a ver este último vídeo que tiene que ver con el alternador y con las corrientes inducidas. Mirad, como hemos visto anteriormente, un imán arrastra en su giro un recipiente metálico, pero ¿de dónde sale la fuerza que hace girar el recipiente? Pues un imán en el extremo de un péndulo deja de oscilar poco a poco cuando ponemos cerca un material conductor. ¿Qué está frenando estos movimientos o estas oscilaciones? Al dejar caer un imán por el interior de un rollo de papel de aluminio, nos sorprende porque no cae libremente. La fuerza de su peso tira el imán hacia abajo, pero ¿qué es lo que lo retiene? Para explicarlo, es lógico pensar que alguna fuerza magnética actúa en contra del movimiento del imán y así lo frena. ¿Pero de dónde sale esa fuerza? Debería de haber cerca algún otro imán que provocase esa fuerza. Puede ser un imán temporal que se activa y desactiva con el movimiento del primer imán. Cuando está quieto, no hay fuerzas magnéticas. ¿Es esto posible? En los experimentos anteriores, ¿importa si está cerca algún material conductor? Venga, vamos a repasar lo que sabemos. El aluminio es un metal conductor con electrones libres para moverse. Así, si los electrones se mueven en bucles, como en un electroimán, se forma un imán temporal que provoca la fuerza de frenado en el movimiento del imán. Cuando el imán se detiene, entonces el imán temporal se desactiva. Venga. Pues bien, aquí hemos visto cómo la relación entre, si quiere quitarse, cómo la relación entre la corriente eléctrica y el magnetismo al final nos da una serie de posibilidades para seguir haciendo nuestra vida más fácil, para, por ejemplo, como en este caso en el alternador, generar lo que sería una energía mecánica que se produce con el movimiento y al final generar electricidad. Pues bien, llegados aquí, lo único que puedo deciros es que nos vemos, no sé cuándo nos veremos, pero que ha sido un placer y
Y sin más, quiero que me entreguen las tareas